Hola comunidad. Si alguna vez viajaron de noche por una carretera y la sensación de que algo no encaja les atravesó el pecho, entonces entienden de qué quiero hablar. De tramos donde la realidad parece quedarse a mitad de camino. Hoy les voy a contar varias historias que terminan todas señalando hacia el mismo lugar, la carretera hacia Matehuala. No prometo respuestas, solo relatos. Algunos los viví, otros me los confiaron en voz baja, con la misma mezcla de miedo y duda que traigo yo ahora. La primera vez que sentí que había un límite entre lo cotidiano y lo que no lo es fue cuando fui a ver un departamento. Era una decisión práctica: mudarme, evitar pagos inflados, empezar de nuevo. La inmobiliaria quedaba en un edificio viejo, de esos que parecen haberse quedado enganchados en los años 80, azulejos amarillentos, interruptores que crujen, un aroma a humedad que se pega en la ropa. La chica de la oficina me dejó una llave que no abría tanto como invitaba a entrar. La cerradura tenía esa sensación de uso prolongado, como si hubiese visto más llaves que manos. Subimos por unas escaleras que olían a trapo mojado y a aceite quemado. El ascensor, siempre supe que ese era el ascensor que funciona a medias. Tardó, respiró y luego escupió una luz pálida cuando abrió. El aire adentro estaba tibio, con un sonido metálico muy bajo, como si el cable dudara antes de seguir sujetándonos. Me dijeron que el interruptor del quinto piso fallaba a veces. La luz se encendía en franjas, como si el edificio parpadeara. No tenían mucha prisa por mostrarme todo. La corredora miraba a su alrededor con una mezcla de nervio y costumbre. Sus manos no paraban de acomodar papeles que ya no se movían. Antes de abrir la puerta del departamento, me dejó una especie de indicación que sonó a broma de mal gusto. No cierres del todo, murmuró, como si cerrarla significara algo más que mantener el frío afuera. No supe si lo decía para evitar un problema con la cerradura o para evitar que algo pequeño e inexplicable quedara encerrado conmigo. La frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. El apartamento era estrecho, con una lámpara amarilla que no quitaba sombras, solo las empujaba hacia las esquinas. Había humedad en los marcos de las ventanas. El olor era una mezcla de polvo, café añejo y algo más difícil de nombrar. Un perfume muerto, quizá de ropa mucho tiempo guardada. Caminé con cuidado, tocando las paredes como quien confirma que lo que ve no es un truco. La corredora hablaba en voz baja, señalando el espacio, las posibilidades, las cuentas, mientras de fondo se escuchaba el ascensor detenerse y reanudar, lento, como si alguien arriba caminara sin querer. En el pasillo, cuando mi atención se despegó por un segundo de la plática, vi la silueta. Estaba de espaldas, junto a una puerta que no era la nuestra. Era una figura de mujer, recta, con el pelo recogido en un moño flojo. No sacó un perfil completo, solo una sombra detenida. No parecía mirar nada en particular. No respiraba como lo hace la gente que espera. Sus manos colgaban sin apuro. No hubo gesto, no hubo movimiento. Era como si la puerta fuera un umbral, y ella fuese parte de ese umbral. La corredora me seguía explicando cosas. La altura de los vecinos, el costo de mantenimiento, que no había problema con la administración. Yo no podía dejar de mirar de reojo a la mujer. Pensé que quizás era una vecina entrando, un trabajador, alguien que salía a fumar. Pero la sensación que me pegó fue otra, la del pasillo como frontera. Algo en la luz y en la forma en que su sombra no se mezclaba con las demás, me dio la impresión de que aquel tramo entre puertas marcaba una separación, como un borde fino entre lo que reconocemos y lo que hemos decidido no mirar. No pasó mucho tiempo antes de que el portero, un hombre ya mayor con voz áspera, apareciera al final del pasillo. Nos miró de arriba abajo con la desconfianza que reservan los que han visto demasiadas mudanzas para creer en explicaciones sencillas. «Aquí nadie puede vivir mucho tiempo», dijo sin mirar a la corredora. No era una advertencia práctica, no fue sobre el precio ni la policía. Su mirada se quedó en el hueco donde la mujer estaba. La corredora se encogió y me apuró a salir. Nunca supe si la figura se movió cuando yo salí, o si de algún modo me dejó ir. El portero suspiró y murmuró algo que me quedó pegado. «No me duermo por estos pasillos». Esa frase, «no me duermo», volvió a mí en otras noches, en otros relatos. La escuché como un latido, un pequeño mantra que indica que algo mantiene a la gente en vela, no siempre por el ruido, sino por esa sensación que no se puede explicar con interruptores o cerraduras. Y es que los pasillos, las escaleras y los ascensores son esos lugares incómodos donde la casa no termina y la calle no empieza. Lugares liminales que, según dicen, atraen cosas que odian ser vistas.
Salí del edificio con la sensación de haber sido observado por algo que no quería aparecer por completo. Caminé por la calle húmeda hasta mi coche, y aún con la puerta del departamento cerrándose detrás de mí, sentí que el umbral había quedado abierto, como una herida que no cierra. Fue esa mezcla de alivio y de inquietud lo que me hizo anotar mentalmente la dirección del edificio. Años después, esa esquina aparecería en mis recuerdos cada vez que alguien mencionara pasillos que no deberían permanecer así, o puertas que no deberían abrirse. Si esta clase de historias te atrapan, comunidad, suscríbete. Aquí vamos a seguir hablando de lugares que parecen quedarse a mitad de camino entre lo que conocemos y lo que no. Si te quedas, te contaré otras noches y otras cosas que, según cuentan, pasan cuando las luces se apagan. En la colonia donde crecí, había una calle de tierra que los niños usábamos para andar en bicicleta. En el día esa calle era polvo y risas. De noche, cuando se quedaba sin las voces de los mayores, era otra cosa. Allí vi a una niña que no encajaba. Era de mi edad o quizás un poco más baja, vestida con un vestido que el tiempo había dejado como si perteneciera a otro siglo. Tela de algodón con florecitas que se veía pasada, descolorida. Tenía el pelo suelto y un corte que no le permitía ver los ojos con claridad. La primera vez que la vi, vino hacia mí como si me reconociera, y su voz no estaba en el mismo compás que su boca. No es que hable mal, es que la voz va por un lado y la boca por otro, me explicó un amigo años después cuando recordamos, como si alguien hubiese doblado la sincronía y se hubiera quedado pegada. La niña no hizo nada dramático, simplemente caminó por la tierra y me preguntó con esa voz mal ajustada, ¿dónde está la carretera? Pregunta directa, como si esperara que alguien le indicara el camino a un sitio que debía ser obvio. No supe qué responderle. En mi cabeza, la carretera era algo que mis padres mencionaban con respeto y cierta distancia, una vía que llevaba a lugares grandes, a saltos largos en la geografía, y que de noche se volvía otra cosa, una especie de costura de luz en el paisaje. Para un niño, la carretera era un destino que separaba casa de mundo. Lo curioso es que la niña no parecía asustada ni perdida. Caminaba con paso medido, como si la calle fuese un trayecto conocido que debía seguirse sin prisa. Se acercó a una lata vacía y la tocó con la punta de la bota como si tanteara el sonido. Cuando le pregunté de nuevo, no contestó con palabras, sino con un gesto mínimo. La cabeza inclinada hacia el horizonte, a donde se veía una línea de faros en la distancia, que a veces eran camiones, a veces nada. Luego se fue, y la vereda quedó con el olor del polvo removido, el olor que queda después de que algo ha pasado, y no sabe si era de una presencia o del viento. La colonia, que hasta entonces había sido segura para los juegos, comenzó a cambiar sutilmente. Los padres empezaron a llamar a los niños antes. Las puertas se cerraban con llave al caer la tarde. No hubo un hecho concreto que lo justificara, más bien fue una acumulación de pequeñas cosas. Gritos en la noche que nadie podía explicar, sombras que cruzaban la calle y que no volvían a su casa, una voz de niña que nadie terminaba de identificar. Los rumores comenzaron a circular como hilos rotos, que habían visto a una mujer al borde de la carretera, que un camión había parado para recoger a alguien y en el lugar solo había un charco de aceite, que se escuchaban voces cruzando el viento. Todo apareció como si un tejido fino se hubiera rasgado y dejara salir sensaciones que antes estaban contenidas. A menudo la pregunta, ¿dónde está la carretera?, no era literalmente sobre una dirección, era una manera, quizás inconsciente, de señalar hacia algo que alguien debería seguir o evitar. Para algunos era una llamada, para otros, una advertencia. Recuerdo que en una ocasión, al comentarlo con una vecina mayor, ella me miró con los ojos enrojecidos y, con voz quebrada, dijo que la carretera se había convertido en lugar de paso para cosas que la gente no quería ver. Era una respuesta ambigua, llena de dobleces, la carretera como frontera, la colonia como lugar que mira hacia ese borde y siente un tirón. En otra esquina de la ciudad, en un edificio con número 313 que nadie parecía querer ocupar, había otra historia que se repetía en susurros. El portero,
un tipo que trabajaba de madrugada para mantener la limpieza y la seguridad, contaba que todas las mañanas encontraba la rendija de una puerta entreabierta. La rendija, según decía, mostraba siempre lo mismo: un mandil azul colgado, moviéndose apenas, y la sensación de que alguien estaba a punto de ofrecer café. Nadie veía a la persona que supuestamente estaba detrás de la rendija. Algunos juraban que la voz se escuchaba al otro lado, un buenos días a medias, o el golpe ligero como de una taza apoyada en una mesa. Lo que más perturbaba al portero era la regularidad. No era algo que ocurría una vez y se pudiera explicar por corrientes de aire o por vecinos distraídos. Era una rutina. La rendija se abría, el mandil se mostraba y luego el silencio. En una ocasión, cuenta el portero, oyó un golpe fuerte como si alguien dentro hubiese necesitado abrir la puerta desesperadamente. Salió corriendo, llamó al encargado del edificio. Entre los dos forzaron la cerradura de un departamento marcado con el número 303. La puerta cedió y lo que encontraron fue un lugar cubierto de polvo, sin ropa ni muebles en uso, como si hubiera estado vacío durante años. En la pared, una taza rota y una huella de vapor seco donde hace tiempo alguien había dejado una taza caliente. Nadie estaba dentro. La historia del mandil se cruzó con la de una doctora que trabajaba de noche en una clínica cercana. Ella también decía haber oído, en la madrugada, un llamado similar. Salía a fumar y escuchaba la voz que ofrecía café por debajo de la puerta. A veces alcanzaba a ver la rendija y el borde de un mandil, y cuando tocaba la puerta no había señal de vida. Para la doctora era una incomodidad que le erizaba la piel, la sensación de que alguien mantenía una rutina cuando el mundo se negaba a mantenerla. Estas pequeñas costumbres, estos pedazos de comportamiento repetidos, actúan como señales que la gente, con ese ojo atento de quien ha aprendido a leer señales, comienza a unir en un mapa de significados. La rendija con mandil, la niña preguntando por la carretera, el pasillo que parece no dejar dormir a quien lo recorre, son superficies que se reflejan una en otra y que nos apuntan hacia algo más grande. No es una conclusión, es la forma en la que los vecinos y testigos van cosiendo una historia con retazos que no siempre encajan. En casi todas las narrativas que escuché, hay una constante sensorial: la luz amarillenta de una lámpara que no alcanza a disipar la penumbra, el olor del café, el viento que arrastra una voz, el sonido metálico de un ascensor que protesta. La repetición no hace menos inquietante la escena, la vuelve un patrón. Y así, pieza a pieza, se arma una red de lugares liminales que la gente evita a ciertas horas o recorre con prisa y ojos bien abiertos. Lo preocupante de todas estas historias es que se tejen sin una lógica lineal. En vez, funcionan como piezas de un mosaico. Sabes que algo pasa porque varias personas lo cuentan, porque las mismas señales aparecen en distintos contextos. En una tertulia larga y nocturna con vecinos del barrio, uno de ellos, un hombre que trabajó largas temporadas en la carretera como chofer, soltó una frase que me quedó clavada. Donde se cruzan las rutas, a veces se cruzan cosas que no deberían. No dijo mucho más. Su voz se apagó en la última sílaba, como si contara algo le costara un esfuerzo físico. Su trabajo lo había llevado por caminos largos y por tramos que cambiaban con las estaciones, y su visión era la de alguien acostumbrado a leer signos en el arcén. Fue ese chofer quien me habló de cruces oxidadas en la orilla de la carretera, de cruces sin nombre clavadas en tierra reseca, donde según cuentan, se apagaron luces y se detuvo la vida. Me describió la carretera hacia Matehuala como un tramo que, de noche, se estira y se vuelve extrañamente íntimo. La radio que sintoniza mal, los faros que parecen tener voluntad propia, sombras que se estiran de forma incorrecta. Él decía que, entre camioneros, había un silencio tácito al pasar por ciertos tramos, una especie de respeto mezclado con miedo. Hay lugares que no son para mirar de frente, me dijo. Uno baja la vista y sigue, como cuando hay una señal de obra. No puedo confirmar si esas cruces corresponden a accidentes olvidados o a otra cosa. Solo puedo relatar lo que me contaron. Mi tío, que fue trailero por muchos años, me dejó una imagen que todavía funciona como un disparador cada vez que pienso en esa carretera. Una mujer en el arcén, parada con el pulgar levantado, siempre la misma postura. Sin sombra, decía él. Sin que su boca produjera sonido, pero con los labios moviéndose como si rezara o pidiera algo que no era audible. Cerca de donde ella estuvo, según le dijeron a mi tío, había cruces oxidadas plantadas en la tierra. Más de una vez, al día siguiente, quienes pasaban en la madrugada
encontraban marcas en el arcén, pequeños montículos de tierra removida, indicios de que alguien había estado allí. Mi tío no era hombre de muchas palabras. Cuando relataba esto, sus dedos se apretaban alrededor del volante, como si quisiera enganchar la imagen y mantenerla firme. Me dijo que lo que más lo perturbó no fue verla a ella, sino la sensación de que su propio vehículo proyectaba una sombra que no correspondía. Mi sombra se extendía de más, como si el mundo intentara alargarla, me dijo. No dijo que supiera por qué, solo que eso fue suficiente para que pisara el acelerador y siguiera. Tiempo después, cuando volvió por la misma ruta, juró haber visto las cruces. Las encontró antes de encontrar a la mujer. La manera en que él lo contaba dejaba claro que algo le cambió. No dijo que creyera en fantasmas, sino que empezó a respetar una suerte de código de silencio que existe entre quienes ruedan por la noche. Todo esto, comunidad, no es una narración ordenada y limpia con causas y efectos. Es más parecido a un tapiz donde los hilos se cruzan y a veces forman figuras reconocibles. Plazos de luz, rendijas que muestran mandiles, niñas que caminan con vestido antiguo, porteros que no se duermen. Todo nos empuja hacia un punto común. La carretera hacia Matehuala parece ser uno de esos lugares donde las cosas se quedan a medias, donde el tránsito humano se mezcla con algo que permanece. Hace poco, en una parada de camión, escuché a un par de traileros hablar bajito sobre los mismos temas. Uno mencionó que a veces, al pasar de madrugada, los GPS se vuelven erráticos en un tramo concreto. Sugieren rutas que no existen, vuelven a calcular como si se tratara de un error de señal. Otro decía que las estaciones de radio pierden la mitad de las voces y que entre frecuencias se escuchan palabras sueltas que no forman frases completas. Perdés la señal y aparece otra cosa, dijo uno, con los dedos tamborileando en la mesa de metal. Fue uno de sus comentarios el que me dejó pensando largo rato. Lo raslo no es lo que ves, es lo que tenés que decidir hacer cuando lo ves. Es decir, la experiencia no se reduce a un susto, implica una respuesta. Algunos detienen el vehículo, otros pasan de largo, algunos dejan una cruz, otros no. Eso, me parece, es la guerra constante entre la curiosidad humana y la prudencia antigua. Saber si mirar un umbral puede transformarlo en algo que antes no era. En las próximas historias que les quiero contar, voy a volver al relato del tío trailero con más detalles de su recorrido, de la noche concreta en que lo vio, de la radio que se apagó y del pulgar en alto que se quedó inmóvil en la franja amarilla del arcén. También voy a regresar al edificio del ascensor y al 313 para conectar mejor los hilos y mostrar cómo esos pequeños umbrales urbanos remiten a la misma dinámica que parece tomar forma en la carretera. Por ahora lo dejo aquí, con la imagen del pasillo que no deja dormir al portero, con la niña que preguntó ¿dónde está la carretera?, con el mandil en la rendija y con la voz de los traileros que hablan de cruces en la orilla. En todos estos relatos hay una palabra que no aparece de forma clara, pero que se siente: umbral. Cada uno de los lugares que mencioné, el edificio, la colonia, el 313, la ruta, funciona como un umbral, un espacio entre dos estados. Y en esas rendijas exactas, algo insiste en manifestarse, aunque nadie pueda decir con certeza qué es. Algunos lo llaman memoria, otros lo llaman rumor, y algunos simplemente lo miran y siguen su camino. Si has pasado por algo parecido o conoces un tramo que debamos incluir en estas historias, compártelo en los comentarios cuando termine todo esto. Hay relatos que necesitan voces múltiples para dejar de ser simples anécdotas y convertirse en una imagen colectiva. Por ahora, dejo la palabra con ustedes. Este tejido de relatos apunta hacia una carretera, y tengo la sensación de que lo que ocurre en ella no es un mensaje directo, sino una serie de señales que se repiten en distintos lugares. Mañana o en un rato les traeré la voz de quien rodó por esas noches, mi tío trailero. Él sabe contar con pocas palabras y muchas pausas, y su historia tiene un momento que, según me dijo, lo hizo replantearse todo lo que había visto en la vida. Mientras tanto, comunidad, sigan atentos a los pequeños detalles, la luz que no alcanza a iluminar la esquina, el olor que aparece en una madrugada, la voz que no cuadra con la boca. En esos pedazos se esconde la primera versión de lo que después se llama leyenda.
y la carretera hacia Matehuala, por lo que he escuchado, no perdona a quienes la miran a medias. Mi tío nunca fue de muchas palabras. Cuando contaba algo lo hacía como quien no quiere gastar saliva en lo incierto, punto por punto, sin adornos, dejando que el silencio hiciera la parte más pesada del relato. Por eso, cuando se sentó en la mesa de la cocina y empezó a hablar de la noche en la que vio a la mujer en el arcén, todo el que lo conocía se quedó callado. Su voz, siempre medida, parecía cargar con la misma mecánica del camión, lenta, firme, con pausas que eran como puntos de freno. «Era una ruta que conozco», dijo, «pero esa noche no me la reconocí». No recordó la hora exacta, ni siquiera el clima con precisión. Lo único que quedó claro fue el estado interior, cansancio, la rutina de la radio, el olor a café frío en el termo, la sensación de haber transitado esa misma recta tantas veces que el paisaje ya no pedía atención. ¿Sabes cuándo vas y parece que el camino te recibe con las mismas manos de siempre? Esa vez no fue así. Iba solo. La cabina, en sus palabras, se sintió más pequeña de lo habitual. Las paredes parecían cerrar un poco cuando pasó por un tramo sin luces. La radio, que suele ser compañía y ruido de fondo, empezó a fallar. Se quedó a medias entre canciones, me contó mi tío, y de golpe la señal se cortó y quedó un ruido blanco que no era ni música ni nada. A veces los aparatos fallan por tormentas o por mala señal. Entre camioneros eso pasa y se comenta luego en las paradas. Pero en esa noche el fallo no era uno más. La estática se llenó de fragmentos, como si alguien hubiera roto una transmisión, y en las grietas aparecieran palabras sueltas que no formaban frases. Como cuando en la radio agarra un pedazo de voz suelto y no te deja juntar la oración, dijo él. Y en medio de ese ruido, la luz de los faros me mostró algo. A la derecha, en la franja rugosa del arcén, una figura, de pie, pulgar arriba. Un gesto tan humano y tan apropiado que por un segundo mi tío creyó que estaba ante una chica que necesitaba ayuda. Los faros la delinearon. Ropa de tonos apagados, pelo que velaba al viento, una postura inexplicablemente quieta. Pero lo que no cuadró fue lo que iba con lo visible. No había sombra. La luz la delineaba, los costados del saco, el brillo en el cabello, y sin embargo el suelo no devolvía señal alguna de ella. «Mi sombra se alargó de más», repitió, y esa frase se quedó colgando como una advertencia. Su propia silueta, proyectada por los faros, parecía intentar estirarse para tocarla y no lo lograba. Aquello dio en su cuerpo la sensación de una falla, un desperfecto en cómo el mundo debía responder a la luz. Mi tío cuenta que la mujer movía los labios y parecía estar diciendo algo. No fue un grito ni una llamada, más bien unos labios que se abrieron como quien practica palabras que no forman aire. «No escuché nada», explicó. Las palabras salían de su boca pero no llegaron al camión. El gesto era un movimiento de labios sin sonido, como cuando alguien intenta comunicarse a través de la ventana sin que el vidrio deje pasar la voz. Ahí fue cuando decidió acelerar. No porque quisiera huir de una amenaza directa, él no lo describió así, sino porque la cercanía de aquello le dio una incomodidad antigua, algo entre respeto y temor. Aceleró y siguió. No es la misma reacción para todos. En las rundas de charlas de ruta, entre café y papeles de cambio de turno, los trackers cuentan que hay casi una disciplina oral para esos encuentros. Algunos paran, otros ni miran, algunos dejan una cruz en la orilla y otros no. Lo raro no es lo que ves, es lo que tenés que decidir hacer cuando lo ves, me dijo un camionero en una parada. Y en la voz de mi tío se vio justo eso, la decisión de no quedarse y seguir con su marcha. Días después, la inquietud no lo dejó. La imagen persistió, con la terquedad de las cosas que no se resuelven. La mujer inmóvil, los labios haciendo silencio, la sombra que faltaba. Regresó al mismo tramo en otra vuelta de trabajo. La otra madrugada no fue para detenerse a hablar, fue para buscar. Llegó antes de que las camionetas empezaran a pasar, con el borde del sol todavía indefinido en el horizonte, con la neblina pegada al piso como una sábana a medias. Allí, en la orilla, encontró cruces. No muchas, pero sí cruces oxidadas plantadas en tierra reseca, algunas pequeñas, otras hechas con alambre retorcido. Algunas tenían ramas de plástico que el viento había despeinado, otras estaban erguidas con cierta torpeza, como si alguien las hubiera clavado sin mucha ceremonia. Al lado, pequeños montículos de tierra removida, huellas recientes en la gravilla. No puedo decir quién las puso, y mi tío no lo supo tampoco.
Entre camioneros se habló de cruces que aparecen en tramos como si fueran señales de tránsito para la memoria. Una forma de decir, aquí se paró algo, aquí pasó algo que no se termina de decir. Unos lo atribuyen a familiares, otros a compañeros de ruta, algunos ni lo comentan. Lo cierto es que las cruces estaban ahí, y el hecho de que estuvieran reforzó en mi tío una sensación que no estaba dispuesta a ceder, que ese tramo guardaba una constancia, una repetición que no encajaba con las leyes del tránsito. Al volver a la cabina aquel día, mi tío tuvo una mezcla de emociones. No dijo que aquello probara nada sobrenatural, dijo que lo obligó a replantearse la forma en que miraba la ruta. Empecé a respetar más, me dijo, y lo dijo en ese sentido literal de respetar un código que nadie escribió, respetar los tramos que se sienten frágiles, no detenerse por orgullo de curiosidad, dejar a veces la carretera ser lo que quiere ser. En las paradas, en los mesas de metal donde el café sabe a metal y al humo de otras noches, otros traileros refuerzan esa misma prudencia. Relatan cómo los GPS en un cierto tramo se vuelven locos, recalculan rutas que no existen y mandan a dar vueltas como si la geografía hubiera decidido ser caprichosa. El GPS te lleva a un lote que no está, me dijo uno. Te dice gira a la izquierda y no hay nada que girar. A veces la señal se pierde por completo y los dispositivos insisten en buscar una ruta donde no la hay, dejando a los conductores con la sensación de que algo está interfiriendo en la guía más moderna que tenemos. En una charla reciente, un viejo chofer afirmó que las frecuencias de radio se parten como si hubiera un doblez en la onda. Una parte del audio es normal y la otra es como un susurro de palabras sueltas, fragmentos que no forman sentido. Ese patrón volvió a sonar en todos los relatos que me contaron. Fallos electrónicos, voces que no terminan de poblar el aire, herramientas que no funcionan del todo bien cuando se atraviesa cierto tramo. Lo que me interesa de estas voces de ruta no es demostrar una verdad, es mirar cómo se entretejen los modos de percibir. Para algunos, las cruces son memoria, para otros son advertencia. Algunos camioneros dejan una cruz y continúan, otros pasan mirando al piso. Esos modos distintos de responder revelan algo humano, la mezcla de curiosidad, superstición y cansancio que nos habita cuando la noche y la carretera se cruzan. Vuelvo a la ciudad, a los pequeños imbos urbanos que ya les conté, el portero que no puede dormir, la rendija con mandil, la niña que pregunta, ¿dónde está la carretera? Esos retazos se reflejan en la ruta, un mandil que se asoma tras una puerta, una voz de café que no traduce sonido en la madrugada, una pregunta infantil que apunta a un horizonte de fuga. Todo tiene la natación de lo incompleto. Son imágenes que flotan entre los muros de lo cotidiano y las márgenes de las carreteras. Hubo quien, en un pueblo pequeño cerca del tramo, me dijo algo que me dejó pensando. La carretera junta olvidos. No sé si lo dijo con literalidad o con la metáfora de quien cultiva memoria. Quizás allá la carretera no solo conduce a Matehuala o a otra ciudad, quizás también es el lugar donde la gente deja cosas por el camino, cosas que no quieren cargar, o donde la violencia y la soledad se topan en silencio. Lo que sí es cierto es que cada relato añade una capa, un portero que escucha buenos días, una doctora que siente el mandil en la rendija, una niña que pide indicaciones, un trailero que encuentra cruces. Mientras más relatos, menos posibilidad de decir que todo es casualidad. Algo que me quedó claro hablando con la gente de ruta es el código no escrito que existe allí. No difundir en voz alta lo que se ve como si fuera un trofeo, no provocar, respetar el arcén. Eso lo aprendí de las voces que escuché en las paradas y en las esquinas, voces curtidas por kilómetros, voces que pronuncian Matehuala con una mezcla de reconocimiento y cuidado. Ese respeto se traduce en gestos mínimos, no frenar bruscamente cuando ves algo en la banquina, no salir del camión por curiosidad, si es de noche, mantener la mirada en la carretera. Son prácticas transmitidas entre conductores, una especie de folclor práctico que por más escépticos que sean, saben que les ahorra problemas. Pero también hay quien decidió hacer lo contrario. Unos pocos, movidos por la intriga o la compasión, se han detenido en la madrugada. Algunos dicen haber encontrado simplemente bolsitas con flores, otros un zapato abandonado, otros nada más que polvo removido. Esas acciones dejan una pregunta en el aire. ¿Qué se gana o qué se pierde cuando uno decide mirar de frente?
No hay consenso, y quizás ese sea el punto que nos interesa. No hay una moraleja única, solo decisiones personales con consecuencias que son a veces apenas un peso en la conciencia. Volviendo a mi tío, después de aquella noche, su manera de conducir cambió. Empezó a tomar siestas más largas en las paradas, a decir que prefería la compañía de la comida caliente en la terminal a la de la cabina en ciertas madrugadas. No habló de lo que vio como de un encuentro con algo sobrenatural. Lo contó como de algo que lo había hecho modificar su rutina, darle más valor a ciertos silencios. Y en ese cambio hay una verdad humana. A veces lo inexplicable no nos demuestra nada sobre el mundo, pero nos transforma. Nos quita la vanidad de creer que conocemos todos los tramos. No quiero que se interprete esto como una invitación al miedo fácil. No es una búsqueda de escalofríos por el gusto de tenerlos. Lo que intento hacer con estos relatos es prestar atención a aquello que la comunidad nombra con cuidado: umbrales, rendijas, cruces, el modo en que la gente comparte advertencias, sin explicaciones terminantes. En todas las historias hay una forma de respeto: los vecinos que cierran temprano, la portera que evita ciertas rutas, los camioneros que bajan la vista. Es un mapa de prudencias que circula como un saber no escrito. Hay además una dimensión colectiva que me interesa: la manera en que la memoria se hace con retazos, una rendija que muestra un mandil, una niña que pregunta por la carretera, la sombra que falta en la banquina. Esas imágenes se empiezan a repetir en distintos contextos y entonces dejan de ser hechos aislados. Se vuelven motivos, se vuelven parte del relato común. Eso no prueba nada, solo muestra cómo las comunidades fabrican sentido con pequeñas piezas. Quizás alguien que escucha esto piense que se trata de superstición o de una sensibilidad exagerada. Es válido pensarlo. Yo no corro a afirmar que ahí hay fantasmas, ni a negar que todo tenga explicación mundana. Hay muchas cosas en su lugar. Todavía así, me quedo con la sensación de que hay tramos, rutas y pasillos que actúan como espejos. Si los miras con suficiencia, devolvente algo que no sabías pedir. Para unos será una advertencia, para otros un recuerdo, para otros un punto en el mapa que se evita por el simple hecho de que ya se sabe que hay que evitarlo. Al final, comunidad, la carretera hacia Matehuala queda como eje, porque en esas historias confluyen varias cosas: la repetición de señales, la presencia de cruces en el arcén, la voz de los camioneros, la pregunta infantil que quiere saber cómo llegar a un destino que está siempre a medias. No hay una respuesta clara sobre qué sucede allí. Lo que hay son hilos y más hilos, relatos que se alimentan entre sí y que hacen que la ruta se sienta, para muchos, como un umbral que conviene atravesar con cuidado. Si conoces un tramo parecido, si alguna vez te llamó la atención una rendija, una niña en la vereda, un mandil azonando o una sombra que no cuadra, compártelo en los comentarios. Aquí, entre todos, vamos armando un mapa de relatos que nos permite acercarnos sin pretender tener la última palabra. Suscríbete si querés que sigamos reuniendo estas voces. No prometo explicaciones, solo más historias, más testigos y la misma mirada atenta que ya venimos teniendo. Y por último, cuando vuelvas a pasar por una carretera de noche o cuando cruces un pasillo cuyas luces no alcanzan, permitite mirar 2 veces. A veces mirar de más es peligro, otras necesario. Aquí no se trata de provocar lo que está en la rendija, sino de aprender a leer las señales antes de que se nos vuelvan exigencias. Queda la imagen de la mujer en el arcén, con el pulgar alzado, las cruces de tierra y el murmullo de las radios que se parten. Queda la pregunta de siempre: ¿qué hacemos con lo que vemos a medias? La respuesta, como tantas veces, queda en manos de quienes viajan por la noche. Nos vemos en la próxima. Compartí este video si tenés una historia así. Contala abajo en los comentarios. Y suscríbete para no perderte lo que la comunidad sigue reuniendo en estas rutas y pasillos que parecen quedarse a mitad de camino.